¿Qué tiene de especial un país del sudeste asiático que está dividido por el mar, que tiene más de 30 millones de habitantes y tiene un crecimiento económico que no para? Bueno, hoy vamos a viajar a Malasia. Este país es un ejemplo de historia, transformación y estrategia económica. Bienvenidos. Ahora vamos a empezar hablando sobre la reseña histórica y geográfica de Malasia. Malasia está ubicada en el estratégico estrecho de Malaca. Este estrecho ha sido un punto clave del comercio marítimo internacional desde el siglo XV, cuando el sultanato de Malaca dominaba estas aguas. Colonizada por portugueses, holandeses y británicos, logró su independencia en 1957. Hoy, dividida entre Malasia peninsular y Borneo, es un crisol de culturas. Malayos, chinos, indios y pueblos indígenas comparten territorio, economía y un futuro próspero. El motor económico malasio tiene varios cilindros. Por un lado, la manufactura, especialmente la electrónica, lidera las exportaciones. Le siguen productos agrícolas como el caucho y el aceite de palma. También destacan servicios como el turismo y la educación internacional, un equilibrio que lo hace resiliente ante crisis globales. Ahora hablando sobre la inflación en Malasia ha sido moderada, con picos temporales en 2015 y durante la pandemia entre 2020 y 2021. Sin embargo, la intervención del Banco Negara de Malasia ha mantenido la estabilidad general de precios mediante el ajuste de la tasa de interés y operaciones de mercado abierto. La gráfica muestra la tasa de inflación anual de Malasia entre 2014 y 2024. Se observa una tendencia fluctuante con varios altibajos marcados. Entre 2014 y 2017, la inflación se mantuvo entre el 2 y el 3.5%, alcanzando un pico en 2017. A partir de ahí se evidencia una fuerte caída, con tasas por debajo del 1% en 2018 y 2019, y una inflación negativa en 2020, probablemente debido al impacto económico de la pandemia. Sin embargo, en 2021 y 2022 la inflación repuntó con fuerza, superando nuevamente el 3%, para luego volver a descender en 2023 y 2024. Este componente refleja un entorno económico inestable, influenciado tanto por factores internos como por choques externos como la pandemia y la recuperación económica posterior. Una inflación controlada es sinónimo de confianza en la economía. El papel del Banco Central ha sido crucial, actuando rápidamente para evitar sobrecalentamientos o recesiones. Ahora, para hablar un poco sobre la política fiscal de Malasia, es importante mencionar el déficit fiscal como porcentaje del PIB. Aquí en esta gráfica podemos ver que en 2023 el déficit fiscal fue de menos 4,55%, lo que significa que el gobierno malayo gastó 4,55% más de lo que recaudó en relación con el tamaño total de su economía. Podemos ver que entre 1995 y 1997 Malasia tenía un superávit fiscal, y a partir de la crisis asiática de 1997 y 1998 el país empezó a presentar déficit persistentes. También se observan picos negativos entre 2009 debido a la crisis financiera global y en 2020 por la pandemia, momentos en los que el gobierno incrementó su gasto para enfrentar las crisis económicas. Ahora hablando sobre la deuda del país como proporción del PIB, podemos ver dos gráficas importantes, una como porcentaje del PIB y otra en millones de euros. Podemos ver que en 2023 la deuda pública de Malasia fue de 69,76% de su PIB, lo que indica un nivel considerable de endeudamiento en relación con la capacidad económica del país. Entre 1995 y los principios de los años 2000, la deuda fue relativamente baja, por debajo del 50%. Y a partir del 2009, gracias a la crisis financiera global, la deuda comienza a crecer con fuerza. Podemos ver un aumento mucho más notorio
desde el año 2020, lo que se relaciona directamente con el mayor gasto público durante la pandemia del COVID-19. Política monetaria, podemos ver que la oferta monetaria M1 y M3 disminuyó levemente, lo que puede estar ligado a una menor política monetaria restrictiva o a menor demanda del dinero. También podemos ver que el crédito al sector privado sigue creciendo, lo que puede apoyar el crecimiento económico. También las reservas internacionales están en buen nivel y creciendo, lo cual es un buen indicador de salud macroeconómica. La exposición del sistema bancario al gobierno está bajando, lo que podría interpretarse como una menor necesidad de financiamiento público desde el sector financiero. Desde el 2014, el PIB de Malasia ha mantenido una tendencia creciente, con una notable caída en 2020 por obvias razones que ya todos sabemos, pero una rápida recuperación a partir de 2021. En 2022, el PIB alcanzó los 407.000 millones de dólares y en 2023 creció un 3.6%. En 2024 se proyectó un robusto 5.1% y se cumplió. Pero la pregunta clave es, ¿qué impulsa este crecimiento? Principalmente las exportaciones de electrónicos, petróleo, gas y por supuesto el controversial aceite de palma. El ringgit malasio ha fluctuado entre 3,5 y 4,5 ringgits por dólar. En la última década, esta volatilidad ha estado influenciada por el precio del petróleo, también por tensiones comerciales, globales y decisiones de la Reserva Federal estadounidense. Para el caso de Colombia, en comparación a la tasa de cambio, un ringgit malayo equivale a 9,95 pesos colombianos. Un tipo de cambio relativamente estable ha sido clave para la competitividad de las exportaciones malasias, pero también plantean desafíos para la importación y el control de la inflación. Ahora les vamos a mostrar una serie de imágenes en las que queremos evidenciar la belleza de un país como Malasia, que ha sabido crecer a través de los años, en el que hay muchas culturas diferentes, muchas creencias y muchas religiones en un mismo espacio. Con una tasa del 3.3% en 2023, Malasia está muy cerca del pleno empleo. Desde 2014 ha mantenido cifras estables, excepto por la subida temporal en 2020. Este logro es resultado de políticas públicas que fomentan la industria y la capacitación laboral. El empleo es más que una cifra, es bienestar. Malasia demuestra que con inversión en talento y políticas estables, el crecimiento puede ser inclusivo. Malasia es mucho más que cifras y mapas. Es un país que ha sabido levantarse de las sombras del colonialismo, enfrentar crisis globales y posicionarse como un actor estratégico en el sudeste asiático. Su historia nos habla de resistencia, su economía de innovación y su gente de diversidad y trabajo duro. En un mundo cada vez más interconectado, entender casos como el de Malasia no solo nos enseña sobre economía, nos enseña sobre visión, planificación y adaptación. Desde sus plantaciones de caucho hasta sus fábricas de microchips, desde su selva en Borneo hasta los rascacielos de Kuala Lumpur, Malasia nos recuerda que el desarrollo es posible cuando se mezcla cultura, estrategia y persistencia. ¿Qué otros países como Malasia deberíamos analizar? ¿Qué podemos aprender y aplicar en nuestras propias regiones? El futuro no pertenece a las potencias de siempre, sino a los que se atreven a construir una nueva historia. Muchas gracias.